Sí, profe. Sí, gracias, Remy. Les pregunto, ¿están viendo el archivo? Dice Sí, profe. movimiento del agua. Sí, bien, entonces este es el archivo que entiendo que terminamos. Vimos la conductividad hidráulica y vimos la ecuación de Poiseuille, la de Bernoulli, el permeámetro que tenemos aquí y un ejemplo numérico. Y entiendo que terminamos ahí. Vimos también este ejemplo donde se pide el flujo unitario. Es probable que sí. La pregunta es si vimos este ejemplo del flujo unitario. Si lo vimos, hasta ahí Nos, se termina el... nos Sí. quedamos en flujo laminar en tubos angostos. Ah, muy bien, entonces está bien. ¿Quién nos está posicionando ahí? Isabel. Sí, gracias, Isa. Alguna vez dijo, soy Isa. Está bien, la voy a anotar por aquí, ya nos posicionó bien en dónde nos quedamos. Gracias, gracias, Isa. Y vamos a continuar ahí. Bien, esta es la ley de Poiseuille, en donde se tiende el flujo de agua a través de tubos cilíndricos tipo capilar, y habíamos comentado que el caudal de agua con mayúscula es proporcional a el radio a la cuarta potencia de ese tubo capilar y a la caída de presión hidrostática, bien a la pérdida de presión hidrostática o bien el gradiente de presión hidrostática dado por este cociente que tenemos aquí. Y habíamos comentado que eta es la viscosidad dinámica dada en pascales, pero que finalmente la ley de Poiseuille a nosotros no nos es de utilidad porque en el suelo cambia no se trata de una matriz rígida en donde se tengan los conductos así bien definidos con un diámetro equivalente. Bien, entonces mejor hacemos uso de la ecuación de Darcy y de la ecuación de Bernoulli para determinar el valor de la conductividad hidráulica o bien el movimiento del agua a través del suelo cuando éste está saturado. Eso es lo que vamos a tomar en cuenta. Y aquí en este diagrama de cuerpo libre se está presentando el equipo que se utiliza para determinar la conductividad hidráulica. De manera que entonces ahora ya vamos con la determinación, ya vimos la ecuación y mencionamos que el gradiente hidráulico es el que se determina aplicando la ecuación de Bernoulli. Y aquí se está aplicando nuevamente la ecuación de Bernoulli y también la ecuación de Darcy para determinar ese valor de K que andamos buscando. Bien, ¿qué es lo que tenemos en este diagrama de cuerpo libre? Bien, se tiene un permeámetro, pero para posicionar el termiómetro ahí, pues tenemos un nivel de referencia. Esta línea que va aquí donde va el cursor, todo esto, aquí está el símbolo del nivel de referencia, una delta invertida, y este es el nivel de referencia, esta línea que tenemos aquí. Y ese nivel de referencia ya hemos comentado, puede ser una estructura que ustedes diseñan en donde puedan posicionar el equipo que van a utilizar. Una mesa puede ser el nivel de referencia o una estructura como tal, así de acero estructural, ángulo, también solera o algún perfil que ustedes hayan seleccionado. Bien, y el equipo que estamos posicionando aquí sobre ese nivel de referencia es el permeámetro. Esto que tenemos aquí, este cilindro es el permeámetro. Este cilindro es el permeámetro y tiene accesorios para que podamos nosotros determinar bien la variable que andamos buscando. El permeámetro está diseñado de tal manera que se puede posicionar
una columna de suelo ahí. Esto que tenemos en blanco es una masa de suelo, así, una masa de suelo columnar, una columna de suelo, que se caracteriza por tener una longitud. Esto que tenemos aquí es la longitud de la columna de suelo y está dada, simbolizada por L. Esta columna de suelo también tiene un área de la sección transversal, denotada aquí como A. Bien, son las características de esta columna de suelo que se tiene ahí dentro del permeámetro, también diseñado de tal manera que se puede posicionar una columna de agua en la cara superior de la columna de suelo, de la columna que ya posicionamos aquí. Esto sería un volumen de agua sobre la cara superior, una distancia vertical aquí que tenemos, una distancia vertical hasta la superficie libre del agua, de la cara superior a la superficie libre del agua. Esa es una columna de agua en contacto con esa cara de la columna de suelo, diseñado de tal manera que también en la cara inferior podemos posicionar una columna de agua. Esta sería la columna de agua, esta que tenemos aquí. Esta es la columna de agua en contacto con la cara inferior de este permeámetro. Bien, ese es el diseño y bueno, también un conducto que conecta la cara inferior de la columna de suelo con un depósito que tenemos aquí para agua, y que de ese depósito está saliendo agua aquí a este recipiente en el cual podemos estar midiendo el volumen de agua, que pasa a través de la columna de suelo, aquí denotado como Q. Este recipiente, en donde esté conectado ahí a la cara inferior, se puede variar su posición con respecto al plano de referencia, y de esta manera estar variando la carga, esta carga H2, o esa columna de agua en contacto aquí con la cara inferior de la columna de suelo. Este es el permeámetro, son los accesorios que se utilizan para estar determinando el flujo de agua a través de la columna de suelo. Fíjense, ahora mencioné flujo, entonces sería el volumen de agua pasa a través de la columna de suelo, a través de esta superficie, en un tiempo determinado. Eso es flujo, o eso es flujo unitario, eso es densidad del flujo. Bien, entonces, es parte de lo que ya habíamos comentado. Y K, pues es la velocidad a través de la cual pasa el agua aquí a través de la columna de suelo. Y la columna de suelo está saturada la columna de suelo. Un flujo en una masa de suelo porosa, y que es un flujo bajo condiciones saturadas. Bien, es un flujo estable, es un flujo sin aceleración, en donde la velocidad del flujo es constante. Después de esto, vamos a posicionar los puntos de interés. Y los puntos de interés aquí en este permeámetro, y en particular en la columna de suelo, es la cara superior, y la cara superior aquí denotada como cara 1. Puede ser el punto aquí y el punto en el centroide de esta cara, denotado como punto 1. Bien, entonces ya está un punto de interés. Otro punto de interés es la cara inferior de la columna de suelo, y aquí denotada como cara 2, o puede ser el punto 1 aquí en el centroide de la cara inferior. Bien, pero son caras, cara 1 y cara 2 las que tenemos ahí. Posicionados los puntos de interés, ahora sí definamos las cargas de acuerdo con la ecuación de Bernoulli. Y tomemos la cara la cara de interés, cara 1. Y una de las cargas, de acuerdo con la ecuación de Bernoulli, es la carga por gravedad, otra la carga por presión, y finalmente la carga hidráulica ahí, en ese punto de interés. Entonces, la distancia vertical que va del nivel de referencia, del plano de referencia, a el punto o la cara de interés, que es la cara 1, esa es la carga gravitacional. La carga por la posición de esta cara 1 en el campo gravitacional, como lo van a ver un poquito más adelante.
Y esta carga por gravedad está denotada como Z1. Aquí la tenemos, Z1, el símbolo es Z1. Hemos posicionado, hemos dimensionado entonces la carga por gravedad, que no es más que la altura en el campo gravitacional de esta cara con respecto al nivel de referencia. Ahora dimensionemos también la carga por presión. Y la carga por presión es la distancia vertical que va de la cara de interés a la superficie libre del agua. Esa distancia vertical es el valor de la carga por presión y denotada aquí como H minúscula 1. Esta distancia es la carga por presión, denotada, simbolizada aquí como H minúscula 1. Y la carga hidráulica total en ese punto de interés, no denotada aquí, pero la tenemos allá del lado derecho, sería la sumatoria de la carga por gravedad y la carga por presión. Ahora sí la tenemos denotada aquí, H mayúscula 1, distancia vertical que va del plano de referencia a la superficie libre del agua. Bien, la carga hidráulica total en el punto de interés, que es la cara 1, aquí la cara 1, formada por o bien los componentes de esta carga son la carga por gravedad y la carga por presión. La sumatoria es el valor de H1. Y después el punto de interés, cara número 2, de igual manera, dimensionemos las cargas de los componentes de la carga hidráulica, que es la carga por gravedad y la carga por presión. Carga por gravedad, distancia vertical que va del plano de referencia, aquí, distancia vertical que va de este plano de referencia a la cara de interés, que es la cara 2. Esa es la carga por gravedad y que es la carga por la posición de esta cara en el campo gravitacional, simbolizada así como Z2. Y después dimensionemos la carga por presión. Y la carga por presión, aquí está el nivel del agua en contacto con la columna de suelo. Y nos vamos un poquito más hacia la derecha, hasta aquí, es el mismo nivel que habíamos comentado allá en la columna de suelo. Bien, entonces ahí la distancia vertical que va de este nivel que tenemos aquí, de este nivel en contacto con la cara de interés en la columna de suelo a la superficie libre del agua. Y la superficie libre del agua la tenemos aquí, en este recipiente. Por eso decíamos que podemos elevar el recipiente con respecto al plano de referencia e incrementar la carga por presión. Pero aquí, así está. Ahora, la sumatoria de la carga por gravedad Z2 y de la carga por presión H minúscula 2 es la carga hidráulica total en el punto de interés, que es la cara número 2. Y aquí entonces sería la distancia vertical que va del plano de referencia a la superficie libre del agua, Bien, ya tenemos las cargas en cada uno de los puntos de interés de acuerdo con la ecuación de Bernoulli. Bien, entonces la carga hidráulica total en el punto número 1, cara 1, la carga hidráulica total, en el punto número 2, aquí, la diferencia en la carga hidráulica sería la distancia vertical que va de la superficie libre del agua, de la columna de agua, en contacto con esta cara que tenemos aquí, la cara número 2, a la superficie libre del agua, de la columna de agua, en contacto con la cara número 1. Esta es la diferencia en la carga hidráulica. Y que de acuerdo con la ecuación de Bernoulli sería la diferencia entre H1 y H2 y denotada como delta H aquí. Bien, entonces, pues ya tenemos aquí el permeámetro con todas las cargas en cada uno de los puntos de interés. Son 2 los puntos de interés. Nos interesa la diferencia en la carga hidráulica, esta delta
delta H para pues determinar el valor de K de acuerdo con la ecuación de Darcy. Y el valor de la longitud de la columna de suelo, que es la longitud de la masa de suelo porosa, así como decía la ley de Darcy. Entonces, delta H entre L, pues es el gradiente hidráulico. Y habíamos comentado que es la fuerza motriz que produce el movimiento de agua a través de la columna de suelo. Aplicada entonces la ley de la ecuación de Bernoulli para evaluar la energía en la línea de corriente ahí del flujo de agua. Bien, las unidades de las cargas, de cada una de las cargas gravitacionales y de presión, quedamos que son energía por unidad de masa. Bien, entonces por unidad de peso, y se cancelan los newtons y nos queda nada más la distancia vertical, pero es energía por unidad de peso, que no se nos olvide eso, y muy sencillo aquí de aplicar la ecuación de Bernoulli para obtener los parámetros que requiere la ecuación de Darcy para determinar el valor de K. Todo lo que comentamos aquí, los puntos de interés, cara 1, cara 2, las cargas en cada una de las caras de interés, aquí lo tienen anotado, así que no se les va a, si se les olvida, tienen que darle, ya saben, unas 6 leídas y ya les quedó. Y después la diferencia en la carga hidráulica también, así como lo habíamos comentado. Bien, si tienen alguna pregunta en relación con el diagrama de cuerpo libre y cada una de las cargas, háganla. Y si no, continuamos, pero si hay preguntas, adelante en lo que yo me posiciono aquí. Bien, si no hay preguntas, ahora lo que tenemos aquí es otro permeámetro para medir la conductividad hidráulica, ese valor de K que nos pide la ley de Darcy, o simplemente que aplicamos la ley de Darcy para tener ese valor de K. Bien, ¿qué es lo que tenemos aquí en el diagrama de cuerpo libre? Nuevamente, vamos y vemos que está el nivel de referencia aquí, que puede ser una mesa o puede ser una estructura que ustedes seleccionan. Aquí está el símbolo de nivel de referencia. Y sobre este nivel de referencia posicionamos un permeámetro. Este es el permeámetro con sus accesorios. Bien, entonces aquí en el permeámetro está diseñado también así como lo mencionamos anteriormente, de tal manera que posicionamos una columna de suelo ahí y que además se tiene la facilidad de poner en contacto con las caras del permeámetro una columna de agua. Aquí se tiene la columna de agua en contacto con esta cara que es la cara de interés, cara 1. Y aquí donde se tiene otra cara de la columna de suelo, la cara número 2 es de interés para nosotros. Ahí no hay una columna de agua en contacto con esta cara, así como la teníamos en el otro permeámetro. Pero finalmente en ambos estamos midiendo el valor de K, que es lo que nos interesa, aplicando la ecuación de Darcy para tener el valor de K. La ecuación de Bernoulli para evaluar la energía en esa línea de corriente y que se relaciona con la ecuación de Darcy. Bien, este conducto aquí que se tiene en contacto con este recipiente es para asegurar que aquí tenemos una carga hidráulica que puede variar con el tiempo. Sí, puede variar un poco con el tiempo esta altura vertical que tenemos aquí. Y finalmente esta altura que tenemos aquí puede variar un poco con el tiempo. Y aquí se mantiene el agua constante para asegurar que el flujo que va a estar estable aquí a través de la columna de suelo sea estable como tal por las características de esta columna de suelo, no por la aplicación de agua que tengamos ahí. Bien, después de que ya tenemos posicionado el permeámetro acá en la parte inferior, este es un embudo y este es un recipiente para medir el volumen de agua que pasa a través de la columna de suelo. Ese volumen de
de agua que ya habíamos comentado aquí a través de esta área de la sección transversal de la columna y en un tiempo bien, en un intervalo de tiempo finito. Después de esto ya viene el posicionamiento de los puntos de interés y enseguida de las cargas en cada uno de los puntos. Aquí la cara 1 se está posicionando como un punto de interés, pudo ser punto 1, pero aquí es cara 1. Y en la cara inferior también se posiciona como punto de interés, cara 2, pudo haber sido punto 2, pero es cara 2. Dos caras de interés aquí y una vez ya definidas, posicionadas, ahora sí, las cargas en cada una de las caras. Y aquí tomamos la cara número 1 y decimos, hay que definir la carga hidráulica total y los componentes de esa carga hidráulica total, que es la carga por gravedad y la carga por presión. Empezamos con la carga por gravedad y tenemos que esta es la distancia vertical del nivel de referencia a la posición del punto de interés en el campo gravitacional, la cara 1 aquí, la cara superior del permeámetro. Y eso es Z1, carga por gravedad. Y enseguida se posiciona la altura, la distancia vertical que va de la cara de interés o punto de interés a la superficie libre del agua. Esta distancia que tenemos aquí, y esa es la carga por presión, denotada como H minúscula 1. Se tiene la carga por gravedad Z1 y la carga por presión H minúscula 1, la sumatoria de ambas cargas, la carga hidráulica total, ahí en ese punto de interés, en el punto número 1. Entonces, si esta es la distancia vertical de la carga hidráulica, es esta que se está indicando aquí. Seguramente borré estas partes de esta línea de nivel que tenemos aquí. Pero entonces aquí estaría H1, así, H1 mayúscula. Y después definamos la carga hidráulica total y los componentes de la carga hidráulica total aquí en este punto de interés, cara 2. Y ahí sí les pregunto a ustedes, uno nada más conteste. ¿Cómo dimensionamos ahí la carga hidráulica total? Y por lo tanto, los componentes, la carga por gravedad y la carga por presión aquí en este punto de interés. ¿Quién quiere participar para contestar esa pregunta? ¿Nadie? Bueno, yo les voy a comentar. Tenemos una columna de agua en contacto con este punto de interés. No. Y si no se tiene una columna de agua aquí en este punto de interés, la carga hidráulica total, ahí puede ser 0. Pero todavía no lo sabemos. Definamos las cargas ahí, los componentes de la carga hidráulica total. La carga por gravedad es una distancia vertical que va del nivel de referencia a la superficie libre del agua de la columna de agua en contacto con este punto de interés. No hay columna de agua. El valor de Z está aquí sobre el nivel de referencia. Bien, entonces es 0. Z2 es igual a 0. Y si no está esa columna de agua en contacto con este punto de interés, también la carga hidráulica ahí en ese punto de interés, H2 es igual a 0. La carga hidráulica total H mayúscula 2 es igual a la sumatoria de esas dos cargas. La carga por presión, la carga por gravedad igual a 0, entonces es 0. Bien, aquí la diferencia en la carga hidráulica es la diferencia entre la carga hidráulica en el punto o cara número 1 de interés y la cara acá a la carga hidráulica en la cara número 2 de interés. Esta es 0, esta sí tiene un valor aquí, un valor ahí en la carga hidráulica total.
De manera que la carga hidráulica total H mayúscula 1 es igual a la diferencia en la carga hidráulica. Por eso está delta H ahí. Delta H es igual a H1 menos H2. Y H2 es 0, entonces es igual a H1. Por eso delta H es la carga hidráulica total en la cara de interés 1. Y así es como definimos ahí la diferencia en las cargas hidráulicas, y esta delta H entre la longitud de la columna de suelo es el gradiente hidráulico. Y si es el mismo tipo de suelo que ensayamos con el permeámetro anterior, el valor de K finalmente es igual al valor de K aquí. Bien, entonces eso es lo que podemos comentar en relación con la aplicación de la ecuación de Bernoulli aquí para tener el valor de K de la ley de Darcy. Si tienen alguna pregunta hasta aquí, háganla. Si no, yo les hago una pregunta. ¿Cómo definen aquí el flujo unitario o la densidad del flujo o el flujo simplemente del agua? Uno nada más. Nadie. Es igual que, como lo comentamos en la figura anterior, volumen de agua que pasa a través del área, la sección transversal de la columna de suelo en un intervalo de tiempo finito, centímetros cúbicos por centímetro cuadrado por segundo, o por minuto, o por hora, como nosotros lo definamos. Normalmente es segundo para flujo unitario. Bien, es así, centímetros cúbicos por centímetro cuadrado por segundo. Que así también lo vamos a ver en la ecuación de Darcy, que vamos a ver a continuación. Muy bien, no se duerman, yo les hago preguntas y no contestan. Colegas, eso sí como que no está nada bien. Deben de darle una leída al archivo porque ya lo tienen. Y después de esto, esta es la ley de Darcy que vimos allá en un principio de este pequeño tema. Y ahora aquí la ley de Darcy, pues nos dice que la velocidad del flujo, esta V mayúscula que tenemos aquí, es directamente proporcional al gradiente hidráulico, así como lo habíamos comentado. Y que el factor de proporcionalidad es el valor de la conductividad hidráulica. El signo menos es simplemente para indicar que el flujo siempre va de un punto de mayor carga hidráulica a un punto de interés de menor carga hidráulica. Así, entonces, directamente proporcional al gradiente hidráulico dado por este cociente. En el numerador, la diferencia en la carga hidráulica que obtuvimos con ambos permeámetros, y en ambos permeámetros aquí en el denominador se tenía una columna de suelo con una longitud. Que esto también se puede expresar de esta manera, sí, ya lo mencionamos, aquí está el valor de K y aquí está la diferencia en el numerador de este cociente entre H1 y H2. En el denominador, en lugar de L, pues pusimos ahí, en lugar de cara 1 y cara 2, ahora es X1, X2, posicionamiento de los puntos en el campo gravitacional ahí. Entonces, una distancia vertical del nivel de referencia al punto 1, otra distancia vertical del nivel de referencia al punto 2. Bien, entonces así es como lo mencionamos. Acá fíjense bien porque vamos a ver un ejemplo un poquito más adelante. ¿Qué significa X? Posición de un punto con respecto a un eje de coordenadas. Vamos a poner un eje de coordenadas ahí para tener las dimensiones esas de X1 y X2, acá. Bien, y vean, mencionamos a partir de la velocidad del flujo, pero tenemos acá también la igualdad aquí, en donde en este cociente se tiene el volumen de agua que pasa a través de la columna de suelo. En el denominador, el producto de la sección transversal de la columna de suelo, denotada como A mayúscula,
Y el tiempo, que puede ser, la unidad de tiempo puede ser segundo, puede ser minuto o puede ser horas. Aquí lo vamos a utilizar para el flujo unitario en segundos. Y la velocidad, así, para flujo unitario en centímetros por segundo. Y cuando se trata de la conductividad hidráulica va a ser en centímetros por hora. Bien, Q minúscula es el flujo o la densidad del flujo o el flujo unitario dado por este cociente que tenemos aquí, Bien, eso es lo que tenemos ahí en la ecuación de Darcy y que finalmente en términos genéricos decimos que la conductividad hidráulica es la facilidad con la cual el agua se mueve a través del suelo o la facilidad con la cual el suelo permite el flujo de agua a través de él. Así, eso es el término genérico. Vean aquí el gradiente hidráulico, ahí se tiene el gradiente hidráulico, la fuerza motriz que produce el flujo a través de la columna de suelo. Bajo condiciones de saturación, el valor de la conductividad hidráulica que damos que es el valor de la velocidad de infiltración básica. No se les olvide eso también. Bien, después de esto viene un ejemplo numérico y en el ejemplo numérico se establece lo siguiente. Se realizó un experimento con el propósito de determinar la conductividad hidráulica de un suelo de textura franco-arcillosa. El equipo utilizado fue similar al mostrado en la segunda figura. Los tiempos en los cuales se midió el agua que pasa a través de la columna de suelo fueron a las 12 horas, a las 24 horas y a las 48 horas. 3 periodos de tiempo. Algunos datos son los siguientes. Diámetro del permeámetro, altura de la columna de suelo. Y una consideración aquí, para cada tiempo, para cada periodo de tiempo, a las 12, a las 24 y a las 48 horas, se tomaron 3 repeticiones con un intervalo de tiempo de 10 minutos, esto que tenemos aquí. Bien, enseguida vienen los datos, el cuadro de datos, en donde en la primera columna se tiene el tiempo, el intervalo de tiempo en el cual se estuvo haciendo la medición. ¿Qué medición se hizo? Pues la diferencia en la carga hidráulica y el volumen que pasa a través de la columna de suelo. Es decir, la carga hidráulica en los puntos de interés fue lo que se estuvo midiendo. Y aquí se tiene el número de repetición y para cada periodo de tiempo aquí, la diferencia en la carga hidráulica. Estos valores es la diferencia en la carga hidráulica ahí. Pero pues ya sabemos que son las cargas hidráulicas ahí en cada uno de los puntos de interés y en particular de la cara de interés número 1 ahí y que es igual a la diferencia en la carga hidráulica, sí. Bien, entonces después se tiene el promedio. Aquí para ese tiempo, para cada uno de los tiempos se tiene el promedio. Y en relación con el volumen también para cada periodo de tiempo. Por eso ahí el matraz que estaba midiendo el volumen. Y finalmente se tiene el promedio para cada uno de los periodos de tiempo. Estos son los datos que tenemos aquí. Vamos a utilizar entonces en la ecuación de Darcy esta diferencia promedio en la carga hidráulica y este valor promedio de el volumen de agua que pasa a través del suelo para determinar el valor de K. Y después viene ya la determinación y la ecuación de Darcy la vamos a utilizar así como se nos está presentando. Bien, ¿cuál es ya tenemos los datos, ahora la ecuación y decimos de este lado, del lado izquierdo de la igualdad, se nos está pidiendo el volumen de agua Q mayúscula que pasa a través de la columna de suelo y en el denominador el área de la sección transversal y además también el tiempo y el tiempo tiene que ser en horas. Se nos está dando el intervalo de tiempo de 10 minutos. Hay que transformar esos 10 minutos a horas aquí. Bien, y del lado derecho de la igualdad se tiene el valor de K y el gradiente hidráulico. Nos está pidiendo la diferencia en la carga hidráulica, que sí tenemos los datos aquí, y la longitud de la columna de suelo, que también se nos está dando.
ese valor es de 7.5. Nuevamente subimos y lo vemos por aquí. Aquí está 7.5 centímetros el diámetro del permeámetro. No se nos olvide, 3.5, perdón, esta es la longitud de la columna. No se nos olvide, el 3.5 es la altura de la columna de suelo. Que no se nos olviden 7.5 y 3.5. Si se nos olvidan, tenemos que recurrir a donde están los datos. Por eso los tenemos ahí, colegas. Muy bien, decíamos que nos está pidiendo el flujo, el volumen de agua que ya lo tenemos aquí para cada periodo. Nos está pidiendo también el área de la sección transversal. No tenemos el área de la sección transversal, pero sí tenemos el diámetro. Y esta es la formulita para calcular el área de la sección transversal de ese permeámetro, de esa columna de suelo. Y nos está pidiendo el diámetro. Y el diámetro, sí lo vimos ahorita, 7.5 centímetros. Bien, entonces se realiza la operación aquí donde se sustituyó y el valor es 44.17 centímetros cuadrados. Ese es el valor del área de la sección transversal de esa columna de suelo. Ahora el tiempo. Y quedamos que el intervalo de tiempo aquí, 10 minutos. Entonces, por eso aquí el tiempo expresado en horas, así, se multiplica por una hora que tiene 60 minutos. Se cancelan los minutos y nos queda la hora. Entonces, punto 166 horas. Ese es el valor del tiempo, del intervalo del tiempo en el cual se estuvo midiendo el volumen de agua. Y después el gradiente hidráulico, y quedamos que el gradiente hidráulico es la diferencia en la carga hidráulica. Bien, aquí la diferencia en la carga hidráulica. Y en el denominador nos pide la longitud de la columna de suelo, la longitud de la columna de suelo. Y esa pues tendríamos que ir allá donde está el dato. Y es de 3.5 centímetros. Se realiza la operación y el resultado es 1.625. Ese es el valor del gradiente hidráulico. Ya tenemos entonces este valor, no se nos olvide aquí, 55. Y tenemos el área de la sección transversal y el tiempo también. Despejemos el valor de K. Y el valor de K, ya con los datos ahí, es aquí está el volumen de agua que pasa a través de la columna de suelo, aquí el área, aquí el intervalo de tiempo y aquí el gradiente hidráulico. Bien, el resultado es 4.61 centímetros por hora. Ese es el valor de K. Ese es el valor del movimiento del agua a través de la columna de suelo, expresado en centímetros por hora, menos 4.61. Vuelvo a repetir aquí y lo tienen anotado aquí. El signo negativo indica que el flujo es, en este caso, de la cara 1 a la cara 2. De la cara 1, donde la carga hidráulica es mayor, a donde es 0. En la cara 2 es 0 el valor de la carga hidráulica. Por eso, así, el valor. Ahora, eso fue para el periodo de 12 horas. Veamos para el periodo de 24 horas. Esto que tenemos aquí es ya la misma mecánica la que vamos a utilizar. Se tiene el área de la sección transversal, no cambió, eso no cambia. Se tiene el intervalo de tiempo, no cambia. Y lo único que sí está cambiando es el gradiente hidráulico. Ahora es 5.65. Allá decíamos 5.55. Y no cambia el diámetro del permeámetro. Bien, entonces se sustituyen los datos y el valor de K es menos 4.3 en lugar de 4.6, ahora 4.3 centímetros por hora el valor de K. Para las 48 horas es lo mismo, el procedimiento ya lo tenemos estandarizado. Entonces sabemos que puede variar el gradiente hidráulico o no puede variar. Y en ese sentido, ese es el valor del gradiente hidráulico, pero aquí, en K, tenemos el valor del gradiente hidráulico diferente al otro valor que tuvimos anteriormente, aquí 1.611. Y el valor de K es de 4.12 centímetros por hora. Muy bien, hemos determinado el valor de K.
Le hemos dado una interpretación al signo y hemos visto que puede variar en función de la variación del gradiente hidráulico, es decir, de la carga hidráulica en el punto número 1. Y ustedes pueden decir cuál de todos los valores, que son 3 valores de K, es el que podemos tomar como verdadero. Bien, pueden decir el promedio de los 3. Es válido el promedio de los 3, pero hay un procedimiento para seleccionar el mejor valor de K. ¿Por qué se hizo en 3 periodos? Se hizo en 3 periodos porque a partir de las 12 horas de estar realizando el ensayo se considera que ya es constante el valor de K. Pero los estudios así a profundidad de este ensayo han mencionado que puede ser a las 24 horas y que definitivamente a las 48 horas sí ya se tiene un valor de K, y que es el valor que puede coincidir con el valor de la velocidad de infiltración cuando ésta se hace constante o básica, así como lo habíamos comentado. ¿Cómo seleccionar el valor de K? Pues así, estableciendo una diferencia entre valores. Son 3 valores, se establece la diferencia entre esos 3 valores. Y si la diferencia es mayor de 5%, hay que sacar esa diferencia, pero expresarla en porcentaje. Y si ese porcentaje obtenido está por arriba de 5%, son diferentes los valores y hay que irnos con el más pequeño. Y si está por debajo de 5, cualesquiera de los 2 valores o el promedio de ambos. Así es como interpretamos esto que tenemos aquí de 5%. Y por eso, la primera diferencia se establece entre el primero y el segundo periodo. A las 12 horas hicimos un ensayo, a las 24 otro, y se tuvieron estos 2 valores de la conductividad hidráulica. Esa diferencia aquí en el numerador y acá en el denominador, el valor mayor. 4.61 se posicionó aquí por 100 para expresar en porcentaje el resultado de este cociente. Y el resultado es 6.7, es decir que está por arriba de 5%. Y no podemos decir todavía que cualesquiera de esos dos o el más bajo. Bien, hay otro valor todavía y no tiene sentido hacer la comparación de 4.6 y 4.12 porque la diferencia sería más de 6.7. Entonces, entre el valor de las 24 horas y de las 48 horas, como se establece aquí lo tenemos. Y estos son los valores, 4.3 menos 4.12 entre 4.3. El resultado es 4.18, por debajo de 5%. Cualesquiera de estos 2 valores puede ser el valor de K. Si nosotros decimos es 4.3 con la experiencia que tenemos en el manejo de ese suelo, decimos eso. Si es 4.12, decimos eso. Y si nos vamos con la media también. Y la media sería, ¿cuánto? 4.1505, por ahí anda. Bien, entonces, ese es el valor de K que ya tuvimos aplicando la ecuación de Bernoulli y utilizando la ecuación de Darcy para determinar el movimiento de agua a través de esa columna de suelo. Con la ecuación de Bernoulli que hicimos, evaluar la energía en todo el campo del flujo del fluido, y que en este caso es agua. Bien, entonces así es como lo hemos hecho hasta aquí. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer, háganla. Y si no, vamos a continuar. Y aquí lo que se tiene es otro ejemplo. Y en este ejemplo se trata de determinar el flujo unitario. Bien, esa Q minúscula que ya habíamos comentado. ¿Qué es lo que dice el ejemplo numérico? Determinar el flujo unitario y la dirección del movimiento de agua en una columna de suelo vertical, cuyos datos se incluyen en la siguiente figura. Aquí, colegas, yo puedo quitar este símbolo y les voy a mostrar cómo tenemos todo en un principio. Quitamos el nivel, no hemos puesto todavía el nivel de referencia.
y no hemos fijado los puntos. Simbólicamente yo quito el círculo nada más y el valor queda ahí, pero no tenemos los puntos, esos puntos. No tenemos las cargas en cada uno de los puntos. En cada uno de los puntos de interés no tenemos las cargas ahí de gravedad y de presión, y la carga hidráulica no la tenemos, no la tenemos. Bien, entonces tenemos nada más que lo que tenemos, el permeámetro. ¿Y cómo tenemos el permeámetro? Ya con su columna de suelo ahí, ya con la columna de suelo. Y con la columna de agua ahí en contacto con una de... Tampoco tenemos el escalímetro que tenemos aquí, tampoco está el escalímetro, pero ya lo dejé, colegas. Entonces, ahí tenemos nada más solamente el permeámetro. El permeámetro con su columna de suelo, con una columna de agua en contacto con una de las caras, y en este caso en la cara superior. Aquí en la cara inferior no se tiene ninguna columna de agua en contacto con el permeámetro. Y ahora sí, definamos el nivel de referencia. Esto va a ser el nivel de referencia, lo llevamos a la mesa o a la estructura que ya tenemos, y vamos a tener ese nivel de referencia, pero tengo que tener todo, colegas. Así lo que había posicionado, no pude írselos mostrando poco a poco como debe de ser. Pero aquí ya el nivel de referencia. Una vez que se tiene el nivel de referencia, se posiciona un escalímetro. Escalímetro. Después de que ya se tiene el escalímetro, ahora sí posicionemos los puntos de interés. Aquí nosotros mencionamos que es la cara inferior es la cara 1 o el punto de interés 1, y la cara superior de la columna de suelo es el punto de interés número 2. Por eso 2 aquí, así lo decidimos. Ya posicionados los puntos de interés, así como lo hemos hecho, definamos ahora las cargas en cada uno de los puntos. Carga por gravedad, carga por presión y finalmente la carga hidráulica. Bien, entonces empezamos, se tiene el escalímetro y podemos iniciar con el punto número 2 o el punto número 1. Tomemos el punto número 1. Eso que mencionamos allá, ¿cuál sería la carga por gravedad y cuál la carga por presión? Y finalmente la carga hidráulica H mayúscula 1. Bien, aquí la carga gravitacional, la carga por gravedad, dada por la altura del punto de interés en relación con el plano de referencia, es decir, este punto en el campo gravitacional, y eso significa con relación a este nivel de referencia. Pues si está ahí en el nivel de referencia, Z1 es igual a 0. ¿Y cuál sería la carga por presión? H minúscula 1. No hay una columna de agua en contacto con la cara, 0. ¿Cuál sería el valor de H mayúscula 1, que es la carga hidráulica total en este punto? La sumatoria de esas dos cargas, 0, 0. Ahora vayamos con el punto de interés número 2. La carga por gravedad Z2 es la distancia vertical del plano o nivel de referencia a este punto de interés. Aquí en la cara superior de la columna de suelo, punto número 2. Z2 tenemos aquí, carga por gravedad. Ahora la carga hidráulica, la carga por presión. Bien, que puede ser una carga hidrostática, pero lo mencionamos ahí así, la carga por presión aquí, distancia vertical que va del punto de interés a la superficie libre del agua de la columna de agua en contacto con el punto de interés, que es el punto 2. Bien, entonces ahí esa distancia vertical fue de 10 centímetros, esta fue de 100 centímetros. La carga hidráulica total H mayúscula 2, sumatoria de la carga por gravedad más la carga por presión, aquí sería 110.
Centímetros, colegas, 110 centímetros. La diferencia en la carga hidráulica, ¿cuál sería? 110 menos 0, 110. Esto que estamos comentando aquí está repetido acá. Acá lo repetimos. Ahí sí posicionamos las distancias verticales así con su dimensión. Bien, entonces lo mismo que estamos comentando acá es aquí, es aquí. Bien, entonces, fíjense bien con... A ver, colegas, ¿qué hicieron? No estén manipulando ahí la, este, el, la plataforma, colegas. No manipulen nada más eso que le mencionamos a Reme, que pusiera la grabación, nada más eso. Ya olvídense de estar manipulando. Déjenme ver si no cortaron el micrófono, colegas. Sí, que esté, porque en ocasiones se va, también cortan el micrófono. No vayan a hacer eso, nada más lo que pasó ya pasó. Y continuamos. Si están viendo el PDF, digo el archivo. Sí, profe. Muy bien, colegas. Voy a seguir adelante. Gracias, colega. Vamos a continuar. Entonces, estábamos que si qué es lo que se nos está pidiendo, pues el flujo unitario. Y cuando hablamos de flujo unitario es la velocidad ahí dada en centímetros por segundo, colegas. Eso es el flujo, volumen de agua por unidad de superficie por unidad de tiempo. Así. Muy bien, no se olviden, flujo unitario. Ya dimos los comentarios aquí de la aplicación de Bernoulli y también de lo que nos pide la ecuación de Darcy, el gradiente hidráulico, ya lo comentamos, la ecuación de Bernoulli con las cargas ahí ya definidas, todas las cargas. Bien, tienen ustedes el procedimiento que estuvimos comentando aquí para que le den unas 6 leídas y ya quedaron, colegas. Definimos las cargas en cada punto, sí, las definimos como están aquí, le dan una leída para que recuerden eso que ya comentamos. Establecimos esas dimensiones, sí, y aquí se resumen en un cuadro. Se tiene cada una de las cargas en el punto de interés 1, la carga hidráulica total y también el posicionamiento de ese punto. Fue sobre el nivel de referencia y de acuerdo con el escalímetro, 0 ahí, la posición de ese punto. Y después la posición del punto número 2, decíamos 100 centímetros de la posición en el campo gravitacional y que eso para nosotros era la carga por gravedad, pero es el posicionamiento del punto también ahí, 100 centímetros ahí en X. Muy bien, entonces viene la ecuación de Darcy para determinar el flujo unitario que se nos está pidiendo. Y cuando hablamos de flujo unitario para este problema en particular, ya se tiene el valor de K. En el enunciado no se nos comentó, pero hablamos de flujo unitario así y se considera que el valor de K es igual a 1 centímetro por hora. Muy bien, ya se tienen los datos. Esta es la ecuación que vamos a utilizar. Esa es la ecuación de Darcy, en donde sí habíamos comentado que se tiene el valor de Q minúscula que indica eso, flujo unitario, flujo o densidad del flujo. Y del lado derecho habíamos comentado hasta el final del lado derecho de la ecuación de Darcy que vimos hace un momento que podíamos tener también la diferencia en la carga hidráulica así como la diferencia en las cargas hidráulicas totales entre los puntos de interés aquí 1 y 2 y también la distancia de cada uno de los puntos con respecto a un eje de coordenadas, el posicionamiento de cada punto ahí dado por el escalímetro que pusimos. Bien, se tienen los datos, sí, el valor de K aquí, 1 centímetro por hora. Y el valor de H2, 110, así como lo comentamos, H1, 0,
el valor de x2, 100 como lo tenemos en la tablita y 0 para x1. Se realiza la operación y el resultado es 1.1 centímetros por hora. Ese es el valor de B, de la velocidad del flujo o del flujo unitario, en este caso aquí como se nos está pidiendo. El valor de K sigue siendo la unidad. Si despejan K, ahí les va a dar la unidad que tenemos aquí en centímetros por hora. Bien, aquí el flujo unitario expresado así en centímetros por hora normalmente es en centímetros por segundo, pero como lo relacionamos con K, que es el valor de la conductividad hidráulica y que normalmente es en centímetros por hora, por eso, así. Bien, esto es lo que tenemos en relación con este último ejemplo que difiere del otro ejemplo que vimos, porque aquí es el flujo unitario el que se está determinando. Bien, vienen algunos comentarios en relación con lo que ya hemos visto del potencial matricial y del potencial de presión. Yo les hago una pregunta aquí. En esa columna de suelo que vimos anteriormente, el valor del potencial matricial, ¿cuál es? Una y nada más uno. No se obstaculicen, colegas. Uno nada más conteste. ¿Nadie? ¿Cuál es el valor del potencial de presión ahí en esa columna de suelo? Yo les voy a contestar, colegas. Ayer fue domingo, hoy es lunes, creo que vienen todavía durmiendo, colegas. Despierten y vean lo que tenemos aquí. Aquí está el potencial matricial y aquí está el potencial de presión, la columna de suelo. En la columna de suelo mencionamos que el flujo es bajo una condición saturada. Y si es una matriz de suelo saturada, el potencial matricial, 0. Y el potencial de presión tiene un valor ahí. Y si fuera flujo no saturado, pues sería lo contrario. Bien, entonces ahí el potencial de presión, ¿cuál sería, colegas? 0. Y sí se tendría un valor del potencial matricial, Bien, entonces ya lo hemos comentado esto que tenemos aquí. Más bien, si tienen algún comentario o pregunta, háganla. Se relaciona con todo lo que hemos estado viendo. Yo alguna vez les dije, el potencial hidráulico es igual al potencial, les mencioné en términos de carga también, pero relacionado con el potencial hidráulico, igual al potencial de presión más el potencial gravitacional. Cuando el suelo estaba saturado, eso lo vimos ya también. Pero aquí nuevamente se repite para que sigan relacionando todo lo que hemos visto con este pequeño tema, colegas. Este pequeño tema fue la ley de Darcy, que sería la conductividad hidráulica, movimiento del agua a través del suelo visto ya con la velocidad de infiltración y la conductividad hidráulica. Si no hay preguntas o comentarios, hasta aquí dejamos este pequeño archivo y nos vamos, colegas, con otro pequeño archivo. Ese otro pequeño archivo que tenemos aquí trata sobre la tensión superficial, pero estoy viendo la hora, porque aquí salió la hora, colegas. Faltan 10 minutos. Este es el pequeño archivo que vamos a analizar. Y no lo tienen, se los debo de enviar. Y enseguida ya empezar con él. ¿Les parece bien que empecemos la clase que viene? Y ahí empezamos con tensión superficial y capilaridad. Fenómenos capilares que ya también lo hemos comentado, la tensión superficial sumatoria de fuerzas de cohesión y adhesión, colegas. Y aquí denotado ya la tensión superficial. Muy bien, lo vamos a dejar para la siguiente clase. Les voy a enviar el pequeño archivo. Quiero hacer un reacomodo de archivos, quiero decirles esto. Enviarles, ya estoy haciendo el reacomodo. Enviarles los archivos y yo seleccionar
algunos que sean importantes y dar clases ya de esos archivos. De los demás tienen que darles una leída. Vemos los importantes de aquí hasta que se termine el semestre. Y es esta semana y la que tenemos regresando de vacaciones, colegas. Hay una semana de vacaciones. ¿Qué han planeado ustedes en esa semana? No lo han comentado, Remy. Sí, a ver, Topil, sí, no le alcancé a escuchar porque no se acerca bien al micrófono. Acérquese al micrófono, Topilsen. Y ahora ya no lo escucho, Topilsen, porque fue el que habló, a menos que haya sido Rodrigo Gesser. No, No, pues. profe, no había hablado yo, fue el top, Ah, pero oye, ¿a poco hay clases todavía después de la semana de vacaciones? Bueno, de que empieza. O cómo, no sé cómo esté bien en el calendario. no, el calendario dice que es evaluación y nosotros lo vamos ¿no se escucha o sí se escucha lo que estoy hablando? Sí, Sí, se escucha, escucha. profe. Top, Muy bien, pregunte si lo entonces, escuchan a él. sí, nosotros vamos a tener clase la semana que ya está planteada como evaluación y reporte de calificaciones. Y todo lo que tengan que enviar, yo les voy a dejar ya ejercicios durante esta semana. Les voy a mandar ejercicios para que tengan la semana de Semana Santa. Un ratito le aplican a las tareas y esa última semana de evaluación, estén contestando. Si hay preguntas, ya me preguntan en clase. Entonces, y dando clases durante esa semana, eso es lo que yo pienso, pero falta que me digan ustedes, porque pues solamente ustedes saben cómo están, ¿no? Con todas las materias. Topilsin, a lo mejor quería comentar algo en relación con este comentario que les estoy dando. ¿Tiene algo que decir? No nos contesta Topilsin, seguramente a lo mejor no escucha, pero alguien de ustedes, de todos los que están aquí, que son pocos, son 13, 14, 15. ¿Qué tal si le preguntamos a Reme? Es la jefa de grupo, es la que puede tener información de ustedes. ¿Qué piensan? Reme, ¿han comentado algo? No, profe. Coméntenlo. De todos modos, de momento está así planteado y ya lo platican y vamos viendo. Yo esperen los PDFs y de ahí van a surgir comentarios de ustedes. Entonces, me van diciendo, yo les propongo los temas que vamos a analizar durante, yo creo que de mañana, no sé si mañana tenemos clase con ustedes, pero va a ser a partir de mañana ya cambiar de pequeños temas. Pero, bueno, así es como lo tengo pensado. Y ya vemos, ¿no? Ya van surgiendo por ahí comentarios de ustedes a lo mejor o preguntas y yo les digo, vamos a empezar con este pequeño tema. Y vamos a estar avanzando y lo van a ver. Van a ver que hay temas detrás que tienen sus PDFs y que los dejamos detrás, que sí van a tener ejercicios, en relación con los temas que no tratemos. Platíquenlo porque ustedes pueden decir mejor, sigamos con el ritmo que llevamos y hasta donde lleguemos y probablemente eso nos confunda menos. Y que no tienen por qué confundirse porque todo va a ir bien especificado. Muy bien, colegas, ya no seguimos más para llegar tranquilos a la siguiente clase sin asolearnos, así caminando, llegar tranquilos, relajados, unos 4 minutos. Puede retirar la grabación, Reme. Y les voy a pasar lista.